La tengo desde el martes pasado cuando se me avisó de predicar, pero como el pastor estaba ansioso por escuchar palabra, entonces salteamos el domingo. Me dice, bueno hija, vos predicá el otro domingo, y el domingo pasado predicó la pastora. Lástima a la gente que no vino, porque se perdió la bendición del Señor. Aquellos que estuvimos y la tomamos, somos los que vamos a ser más bendecidos que aquellos que no pudieron llegar. Muchas veces es entendible que queda lejos, que va en una movilidad, a veces, o para pagar un taxi, pero aquellos que tienen piernas para caminar, utilícenlas, porque Jesucristo se caminó de una punta a la otra, y los discípulos igual, para llevar el Evangelio. Jesucristo murió en una cruz para que hoy usted y yo estemos en este lugar. Amén. No se pierdan las bendiciones de Dios, no te las pierdas. Dios es el que está en este lugar, Dios es el que entrega la palabra, Dios es el que habla su vida. Y no solamente habla para que usted sea bendecido, sino para que usted también sea libre. Yo sé que el pastor puso una gotita de amor en lo que dijo, los que estamos en este lugar ya hemos sido libres, pero muchas veces estamos en este lugar, hay gente que es libre, pero hay gente que vive engañada y sigue en esclavitud. Hay hijos de Dios que lamentablemente muchas veces se desvían y creen que están bien ante la presencia de Dios, pero siguen siendo esclavizados por Satanás. Y somos buenos para echarle la culpa a Satanás, pero somos muy malos para responsabilizarnos de nuestro libre albedrío. Amén. Así que prepárense para lo porvenir. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, aquellos que la hayan traído. Yo no entendía por qué tenía que hablar justamente de esta palabra, nunca me tocó predicar de ella. La recibí en el viaje mientras venía en el auto, y cuando la pastora me dijo que predicaba, la tuve muy presente en mi mente y en mi corazón, y dije, Señor, ayúdame porque no sé qué es lo que quieres decir. Y el Señor fue confirmando a medida que iban pasando los días que he compartido con cada una de las chicas, de las hermanas aquí en este lugar, en los estudios bíblicos. Gracias por su atención. Gracias, Giselle, por haberme servido el té. Dios te bendiga mucho. Gracias a todas las hermanas que se preocuparon en traer algo para compartir. Muchas gracias. Gracias por la paciencia con mi hijo. Vine más flaca, me voy más gorda. Gracias por la paciencia con Jeremías, que con 3 años hacía bastante alboroto. Pero bueno, Dios sabe cómo va a hacer las cosas. Amén. A veces tienen que poner el que, como dice la pastora, el hermano Lija, tocó Jeremías. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Y dice: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. 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 Cuando me tocó esta palabra mucho no entendía, porque estamos hablando cuando se comercializaba dentro del templo en aquellos tiempos. Amén. Pero había algo muy importante donde sucede anteriormente a lo que Jesús, el acto que realiza Jesús en el templo, donde están las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán hay una frase muy particular de Jesús que le dice a su madre María, dice: ¿qué quieres, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.
Resulta que el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, anunciaba la venida de aquel que prepararía el camino de Jesús, que hablaba de Juan el Bautista, donde vendría el Señor juntamente con el ángel de pacto. Pero el profeta Malaquías se refería que primeramente comenzaría el ministerio de Jesús, su manifestación de lo que realizaría primeramente en el templo. Y cuando María se le acerca y le dice que se habían quedado sin vino, y Jesús le responde de esta manera, él le dice: todavía no ha llegado mi hora, porque debía cumplirse la profecía del profeta Malaquías. Primeramente debía comenzar su manifestación de que era el Salvador, de que era Jesucristo, de aquello que iba a porvenir más adelante con milagros y prodigios. Primeramente había algo que Jesús tenía que hacer, y era purificar el templo. Entonces, aún así, a pesar de eso, Jesucristo realizó el milagro del vino, pero dijo: no hagan mucho alboroto, no, que no se enteren tantos, ven en silencio, María, dile que preparen las tinajas, los baúles, con agua, dice, y luego que comiencen a servir el vino. Pero que no suceda mucho ruido, que no haya mucho ruido de lo que está aconteciendo, porque él primeramente debía manifestarse en el templo. Cuando vamos a Malaquías 3:1, Gloria a Dios. para que usted logre entenderlo. Amén, amén. Malaquías no lo tengo en mi Biblia. Dice, Malaquías 3:1 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, sorpresivamente, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí es donde está la profecía del profeta Malaquías, donde manifestaba dónde comenzaría Jesucristo primeramente a manifestarse. Señor. Y seguimos con el 2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Amén. Esta era la profecía que hacía el profeta Malaquías muchos años atrás, antes de que sucediera lo que el profeta estaba hablando. Seguramente en ese tiempo no lograrían entenderlo muy bien, y no manifestó un tiempo determinado en que el Señor vendría. Pero dice la palabra en el libro de Malaquías que vendría súbitamente al templo. Amén. Sorpresivamente, Jesucristo llegaría al templo. Pero tenemos tres palabras que manifiestan en la profecía. En estas tres palabras habló de purificar, de limpiar y de afinar. Nunca puede estar Jesucristo presente en nuestras vidas si nuestro templo no está en orden. Si nuestro templo no está en condiciones de recibir el Espíritu Santo. Primeramente tiene que venir Jesucristo a nuestro encuentro para comenzar a hacer lo que hizo en aquel momento en un templo físico. Amén. Purificar viene del latín purificar y significa limpiar, hacer puro. Señor. Limpiar significa quitar la suciedad. Amén. Afinar significa que viene de la palabra fino y significa perfeccionar. Amén. Jesucristo no podía dar manifestación de los milagros que haría antes de que se encargara de limpiar el templo que había sido corrompido. El templo había sido ensuciado ¿por quiénes? Por los hijos de Leví, los sacerdotes. Señor. Se habían metido el lucro de traer las ofrendas. Ellos habían convertido la casa de Dios para alabarle en un cambio de dinero, algo que les convenía para ellos. Hoy en día estamos llenos de esa clase de gente. Amén. Y vemos que son multimillonarios y tienen sus estrategias y tienen un montón de
manipular a la iglesia. Pero resulta que cuando Jesucristo se le presente, ahí es donde va a tener problemas. Porque dice que vino Jesucristo, hizo un amarre de azotes y comenzó, dice, a sacar a todos del templo. ¿Qué sucedía? En aquellos tiempos, resulta que la gente venía de todos los lugares porque era obligación participar de la Pascua. Había sido algo establecido desde antes y era obligación que todos los judíos participaran de las Pascuas. Por ende venían de todos los lugares del país y a muchos les quedaba muy alejado. Entonces, no les quiero decir, Deuteronomio 16:16 dice, y todos debían asistir a la celebración de la Pascua. Sí, Señor. Pero ninguno podía ir con las manos vacías. ¡Gloria! Ninguno podía asistir al templo con las manos vacías. Ninguno podía participar de la fiesta de las Pascuas si no venían con una ofrenda que agradara al Señor. Por eso cuando se llevaron las primicias de acá, le iba a decir que las dejen. Porque esto pertenece, aparte de venir sí, con las manos, con algo, con una ofrenda, con algo que agrade al Señor. Amén. Pero ¿qué sucedía? Los sacerdotes vieron esto como una estrategia para decir, bueno, como hay gente que le cuesta tanto traer su ganado, porque los sacrificios eran haciendo un sacrificio de un cordero, de una paloma, entregaban ese sacrificio al Señor. Era muy difícil traer el ganado de lejos, trasladarlos. Entonces, agarraban y pusieron a vender ellos palomas, pusieron a vender corderos, pusieron a vender, me imagino, vacas, lo que entregaban en ese entonces en sacrificio al Señor. Amén. Y resulta que encima, la gente que venía a adorar al Señor estaba en la obligación de comprar lo que el templo les ofrecía, lo que los sacerdotes les ofrecían, porque ellos ya lo habían analizado y estaban aptos para el sacrificio. Estaban obligados, ¿por qué? Porque si no se ofendían. Ellos lo veían como algo que les faltaba el respeto, el no comprar lo que ellos estaban ofreciendo. Pero resulta que, ¿qué sucedió? Esto no agradó al Señor. Esto se convirtió en un pecado al Padre. Por eso aquellos que lucren con el Evangelio de Jesucristo tienen un castigo de parte de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? En Isaías 56:7 manifiesta el profeta que los gentiles iban a ser partícipes de poder conocer de Dios, estudiar de su palabra, iban a poder ser partícipes de obtener la salvación. Todos aquellos que declararan con su boca que Él era el Cristo, que tenían una fe en Jesucristo, dice que ellos iban a poder tener acceso. ¿Qué sucedió con esta profecía de Isaías? El acceso de los gentiles era el patio donde se había transformado la comercialización de los sacerdotes. Muchas veces, hermanos, debido a este problema, a mí no me gusta predicar de las ofrendas, no me gusta predicar de los diezmos y no me gusta predicar de las primicias. Todas las prédicas que se han entregado con respecto a eso las ha realizado el pastor porque a mí no me gusta. Debido a el tabú que se ha hecho con referente a la ofrenda, los diezmos y las primicias. Amén. Señor. Hoy predicar de este tema es una mala palabra dentro de la congregación. Hoy quieres invitar a alguien a la iglesia y lo primero que te dicen, no, y te lavan la cabeza y te sacan la plata. Son unos chorros los pastores. Y no lo digo así porque digan, son chorros. Así me lo dicen. Son unos chorros los pastores. Y justamente fui a visitar a una persona y lo primero que me preguntó y me dijo, ¿cómo manejan ustedes el tema del diezmo? Y lo otro que me preguntó dice, ¿usted es pastora o...? Digo, sí, yo soy pastora, yo tengo mi carnet. Digo, yo no soy la mujer del pastor. Yo soy pastora. Y tuve que dar explicaciones de algo cuando iba a hacer una visita debido a que la persona me mandó a llamar porque me aprecia mucho. Y están dando vuelta tan feo con estos temas que la gente no es libre. La gente está pensando en que el dar es escasez para ellos. Están pensando que los pastores son unos chorros. Están pensando que el traer una primicia es engordar a los pastores y a los hijos de los pastores. Pero no se están dando cuenta que dentro de la palabra de Dios, Dios bendice al que trae una ofrenda a la casa del Señor. Amén. Dios bendice al que ayuda al prójimo. Señor. Dios bendice a todos aquellos
que tienen un corazón limpio, sincero, un corazón puro al momento de presentarse ante la presencia de Dios. Y resulta que hablábamos de un azote. Sí, Señor. Vuelvo a la palabra. Gloria a Dios. Y dice la palabra: y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y sigue el versículo. Y me llamó la atención el azote de cuerdas. Jesucristo no se puso a gritar solamente, si es que gritó. No se puso solamente a hacer alboroto, sacando a los animales, corriendo a la gente, sino que dice que en su mano tomó un azote de cuerdas. Diccionario español, panis, pánico. Panish, pánico. Azote de cuerdas. Le voy a dar dos definiciones. Usted tome la que a usted le corresponde. Yo no conozco su corazón. Amén. Yo hace 8 o 9 meses que me he ido de este lugar. No sé lo que ha sucedido. Pero usted sabrá. Instrumento de suplicio formado con cuerdas anudadas y a veces erizadas de puntas, con que se castigaba a los delincuentes. Segundo significado. Este azote se lo toma de hojas o de planta, o azote de cuerdas. Se empleaba y se emplea todavía para dar a la tierra y levantar polvo, o se sacude en el aire para ahuyentar animales que se descarrían, apartándose del rebaño para que vuelvan a él. Este es el significado bíblico de azotes de cuerdas. Cuando Jesucristo se presentó ante el templo, y dice que él agarró un azote de cuerdas y comenzó a golpear en ese momento los estantes, me imagino, las jaulas, el piso, hacer, digamos, un espectáculo. Amén. Sí, Señor. Tenemos dos significados. Yo me aferro al bíblico, porque Jesucristo había venido para libertar al pueblo de su esclavitud espiritual y para traer salvación. Señor. Y yo me imagino que en el momento que él pegaba un azotazo, era para hacerle entender a los hijos de Dios que se debían volver, porque estaban errados. Muchas veces no logramos entender en nuestras vidas por qué nos tocan atravesar cosas. Y era lo que yo hablaba con la pastora. Los hijos de Dios, y creo que la pastora dejó bien claro quiénes son los hijos de Dios. Yo entregué una prédica a los hijos de Dios. ¿Usted quiere saber si es hijo de Dios? Váyanse a 1 Juan capítulo 3 y léalo. Los hijos de Dios solamente pueden ser tocados por Satanás si Dios así lo permite. No tiene potestad el enemigo en venir y tomar nuestra vida o hacernos pasar un mal rato si no es que Dios lo permite. Así pasó con el rey Saúl, así pasó con Job, así pasó con un montón de hombres y mujeres dentro de la Biblia. El rey Saúl, encima que hizo Dios, le mandó un espíritu que lo atormentara. Amén. Sí, Señor. Porque era un ungido de Dios. Todas las cosas que nos pasan siendo hijos de Dios. Por eso siempre aclaro, hijos de Dios. Aquellos hijos que han reconocido al Padre. Y aquel que reconoce al Padre reconoce a Jesucristo. Y el que reconoce a Jesucristo anda como Jesucristo anduvo en la tierra. Aquí no hay lugar a la tibieza. Aquí no hay lugar al enfriamiento. Si eres hijo de Dios verdaderamente, se tiene que ver en tu rostro reflejado la presencia del Espíritu Santo. Hablábamos con la pastora ciertos temas porque a mí me gusta hablar de la palabra. Y le decía, le digo, está la parte de la visitación y la parte de la morada. El pastor habló de la morada. El tema habló de los huesos secos. Es lindo cuando el Espíritu Santo te visita, sí. Es lindo, más para aquel que viene con alguna tristeza, alguna dolencia, viene mal de afuera. Y tienes ese respiro que dices, el Señor me tocó. El Señor me visitó, entonces tú tomas fuerzas y puedes seguir una semana más. Y puedes seguir 15 días más. Pero Dios no quiere gente que únicamente se conforme con que el Espíritu Santo le visite. Amén, Señor. Gloria. Quiere gente
donde el Espíritu Santo more en su vida. Amén. La palabra hablaba del templo. Primeramente debía venir a limpiar, a perfeccionar, a sacar la suciedad del templo. Amén. En ese entonces necesitaba el templo físico una limpieza. Pero oh casualidad que en esa misma palabra habló de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Amén. Que en 3 días caería, en 3 días caería y volvería a levantarse. Porque es necesario morir a este cuerpo, a esta carne. Es necesario que nuestro cuerpo sea destruido, nuestra carne sea destruida, para que el Espíritu Santo pueda morar, habitar, vivir en su vida. Porque si no, usted está metido solamente en la tibieza. Usted se mueve por emociones y no por presencia de Dios. Y Dios no quiere emociones. Dios no quiere que usted haga un espectáculo en la casa de Dios. O Él quiere que usted lo haga en espíritu y en verdad. El Señor quiere que usted rinda su carne a los pies de Cristo, para que usted pueda morir verdaderamente, para que saque el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia que no le permite que more el Espíritu Santo en su corazón. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo lo llene, pero no crea que es venir y llorar y que con eso es todo. Puede llorar porque la presencia de Dios lo toca, pero usted debe llorar en su casa también. Debe llorar cuando va al trabajo. Usted debe llorar cuando ve a alguien en necesidad. Usted debe hacer que su cuerpo, su templo, sea templo del Espíritu Santo. Jesucristo levanta azotes porque necesita que los hijos de Dios que se apartaron de la presencia de Dios, que desviaron sus caminos, que creían que estaban haciendo el bien en la casa de Dios, vuelvan a escuchar la voz de su pastor. Un rebaño que no escucha la voz de su pastor es un rebaño que se perderá. Es un rebaño que caerá en el precipicio. Un rebaño que no escucha la voz del pastor es un rebaño que anda en desorden, desobediencia. Usted diga en esta noche: yo quiero ese azote de parte de Dios, para que me haga volver al redil, al rebaño, para que me quite los pensamientos que no son de Él, los pensamientos del enemigo, para que vengan pensamientos limpios, pensamientos puros, pensamientos de bienestar, pensamientos de que me irá bien, para que la fe crezca en mi vida. Jesucristo necesitó hacer alboroto. Necesito tirar azotes al aire para hacerle entender al pueblo de Dios que se volviera, porque estaba como el Israel de antes, que viendo el maná del cielo, que viendo el agua de la roca, que viendo la nube que hacía sombra, que viendo el fuego del Espíritu Santo calentándolo, aún así desobedecían la voz de Dios. ¡Oh, Padre Santo! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Padre Santo! ¡Oh, Padre eterno! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Esta no es una palabra cualquiera. Esta es una palabra para que tomemos conciencia. Es una palabra para que entre en nuestro corazón y nos haga ver nuestra condición, para que haga ver nuestros pensamientos, para que haga ver en el estado en el que estamos. No es tan solo venir y vamos a saltar y vamos a gozarnos en el Señor. Salte por la presencia de Dios. Deja de ser un tibio en la casa del Señor. Aquí no hay un momento de mundo y un momento de Dios. Dice que los tibios los vomitará de mi boca. Los vomitaré de mi boca, dice el Señor. A los fríos dice: mejor hubiese sido frío que habiéndome conocido me negaste. Con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestras palabras negamos el nombre del Señor. Todos tenemos en nuestra boca: las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Qué bonito que suena, qué lindo que está. Y yo no he venido a retar, hermano. Yo no he venido. Esto es suave para lo que predico en La Rioja. Es bonita esa frase. Y a ella también la digo: sí, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. ¿Dónde está lo nuevo que has manifestado en la presencia
tu mundo lo dejaste atrás? ¿En qué momento tuviste ese nuevo nacimiento? ¿Cuándo fue que verdaderamente has dejado las cosas atrás? Gloria. Dice la palabra del Señor que con los hechos le negamos. Amén. Un árbol que no tiene frutos, no tiene testimonio. Y nos golpeamos el pecho, falta decir el pésame. Pero con nuestros hechos estamos negando a Cristo. Sí, Señor. ¿Dónde quedaron las cosas verdaderamente atrás? Tiene que venir nuevamente Jesucristo a dar un azotazo. Tiene que venir a hacer alboroto para que logremos entender que necesitamos verdaderamente cuidar el templo. Y hay dos partes: el templo físico y el templo del Espíritu Santo. Amén. Con emociones no nos vamos al cielo. Con una buena caridad no nos vamos al cielo. Las obras son manifiestas si tienes fe. Si tienes fe tendrás obras, y si no tienes obras, tu fe está muerta. Amén. No te digo que esté mal, pero ¿con qué intención lo haces? Dice que el pueblo era capaz de ir y comprar lo que los sacerdotes tenían preparado para poder presentarse con una ofrenda al Señor. Amén. Aquellos que querían adorar al Señor verdaderamente de corazón, de espíritu, hacían lo que el sacerdote les decía, porque no querían deshonrar al hombre, sino que no querían deshonrar a Dios. Jesucristo en el templo no condenó el accionar de los que venían a entregar la ofrenda. Jesucristo vino a hacerle entender a los hijos de Leví, a los sacerdotes, que era mala la intención que tenían. Amén. Jesucristo ya conoce nuestros corazones. Jesucristo sabe lo que están pensando. Señor. Jesucristo ya desde el vientre de nuestra madre ya tenía nuestro futuro escrito. ¿Que podemos desviarnos? Sí. Pero Él ya lo tiene escrito. Si dijo que ibas a ser un escogido, vas a ser escogido. Si dijo que ibas a llevar algo a cabo tarde o temprano, a lo mejor antes de que mueras, llevarás a cabo lo que Cristo y lo que Dios se encomendó en tu vida. Pero muchas veces tenemos que esperar el azote. Y ustedes fíjense lo que estaba aconteciendo. El profeta Malaquías ya había manifestado a dónde vendría Jesús a trabajar. Y dijo: ¿estará preparado el pueblo? ¿Estará listo para ese tiempo? Amén, Señor. Y lo que se encontró Jesucristo fue que tuvo que hacer un lazo de azotes. Tuvo que unir cuerdas y reprenderlos de esa manera para que se pudieran volver. Algunos captaron el mensaje. Algunos lo siguieron hasta el fin de sus días. Pero fueron muy pocos. Señor. Porque el resto no quiso escuchar. Y hoy en día está pasando lo mismo. Porque no queremos escuchar. La pastora entregaba el estudio bíblico el miércoles sobre el oír. Una cosa es que lo escuches y te vayas a tu casa y sigas siendo lo que eres, pero con un poquito más de conocimiento. A que lo escuches y hagas lo que te dijo la pastora. Ponlo por obra. Amén. Amén. Jesucristo se presentó en el templo para limpiar, purificar, para sacar la suciedad. Así se presentó en nuestras vidas. Amén. Él quiere que tengamos un templo ordenado y preparado para que more el Espíritu Santo. No para que venga de visita. De visita déjenselo a aquel que viene por primera vez y necesita un toque del Espíritu Santo. Sí, Señor. Ustedes como hijos, hijas de Dios, gente que lleva años en el Evangelio, no puede seguir en la misma condición en la que está. Y yo lo digo así: usted, si está bien, dele gloria a Dios. Y si está mal, tome la palabra Amén. y comience a pensar en eso. Jesucristo tuvo que destruir lo que estaba aconteciendo para ver si alguno se quería volver, para ver si alguno se quería arrepentir. Porque acá no habla de gente inconversa, habla de los sacerdotes, gente que conocía la palabra de Dios, Amén. gente que sabía quién era Dios,
Y aún así a ellos, habiendo pecado, haciendo eso, Jesucristo les estaba diciendo, deja de hacer eso, venite para acá. Amén. Venite para acá. Y hoy en día hay muchos siervos de Dios que tienen las mega hiper iglesias. No voy a meterlas a todas porque no, a lo mejor entre ellas hay alguna que sea verdaderamente real. Y otros siervos que después de que se hicieron millonarios, multimillonarios, salieron a pedir disculpas públicamente porque le habían mentido a la gente. Y Jesucristo manifestó eso, porque también sucede en los tiempos de hoy. Pero lo más importante de esto es que Él quiere transformar la ofrenda que tú traes a la casa de Dios en una ofrenda justa. Amén. Y cuando hablo de una ofrenda justa, debe ser que su ofrenda no está llegando como tiene que llegar a los pies de Dios. Porque en un corazón mezquino, en un corazón que duele entregar algo, en un corazón que no toma la palabra que el que dice, dando es como vas a recibir. Amén. No le pidas riquezas a Dios y lo que entregas es miseria. Si entregas miseria, vas a recibir miseria. Si entregas algo bueno, el Señor te entregará algo bueno. Y si eres un buen ofrendador, un buen diezmador, un buen hermano, hermana que traes las primicias, pero tu corazón está sucio, no pretendas que llegue como olor fragante ante la presencia de Dios. Todo encierra en preparar el templo, en preparar la ofrenda. No es venir y dar porque sí, o no es venir y no dar por un corazón mezquino. Y no es que la tenía preparada la palabra, ya se me había sido entregada antes. Brenda me vio escribir el día martes, miércoles, me decía, qué aburrida que sos. Porque estaba todos los días leyendo la palabra, porque no lograba entenderla. Y dice que lo que hacían los sacerdotes, dice que indignó al Señor. Sí, Señor. Indigna al Padre aquel que utiliza la casa de Dios para lucrar. Amén. Y no lo hablo porque los pastores pidieron una ofrenda especial, sino que hablo por la condición en la que usted entrega la ofrenda. Primeramente, límpiese, purifíquese, saque lo que no le agrada al Señor. Si usted va al versículo que habla sobre la ofrenda, dice, no entregues tu ofrenda, déjala a un costado del altar, déjala por ahí en el altar. Primeramente, reconcíliate con tu hermano si es que tienes alguna ofrenda, y luego ven y entrega tu ofrenda. Amén, así es. Porque no tendrás fruto. Y no es que el ministerio no te bendice, no es que los pastores no tienen prosperidad. Es que estás tan mal ante la presencia de Dios que tu ofrenda no da fruto. Amén, Señor. Gloria. Y eso indigna al Señor. Usted no venga a la casa de Dios para traer una ofrenda y lucrar con el Padre. Señor, yo te entrego, pero tú bendíceme. Su palabra dice que Él nos va a retribuir. Amén. Pero cuando es un corazón limpio y sincero ante la presencia de Amén, Dios. Señor. Cuando usted, hermano, quiere hacer un trueque con el Señor y es obligación de Dios que lo bendiga, no espere muchas riquezas de parte de Dios. ¿Por qué se cree que la palabra dice ando buscando adoradores en espíritu y en verdad? ¿Qué? ¿Únicamente para los que cantan? ¿Únicamente para los que alabamos su nombre? Es para usted, hermano, también. Amén, Señor. Sí, Señor. Porque necesita gente que le busque verdaderamente en espíritu y en verdad. Que si usted trae una ofrenda, la haga sin pensar en recibir nada a cambio. Que cuando usted abra su boca para predicar, no es para que otro se entere y lo alabe, sino para cumplir qué es lo que hizo Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio. No porque es un capo en el conocimiento de la palabra tenga que resaltar su conocimiento. Dice que ahí en lo secretito, cuando nadie te ve, y tú te humillas y te rindes al Señor, dice que en lo público el mismo Dios se encargará de exaltarte. Señor. Artistas ya tenemos en Buenos Aires, en Córdoba, en todos esos lugares, en esas provincias. Usted no sea artista del Señor.
usted no quiera convertirse en un artista en la casa de Dios. Conviértase en una mujer y un hombre poderoso en la presencia de Dios. Que viva realmente en espíritu y en verdad. Señor. Que no tenga que estar predicando todas las veces las mismas palabras porque es un pueblo rebelde que no entiende como Israel. Usted es un hombre y una mujer crecidos, con mucha enseñanza, con mucho conocimiento expuesto. Y sí, no pueden seguir con las orejas largas, por no decir el animal. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Nos sentamos y decimos sí. Pero al momento de manifestar el fruto de lo que hemos aprendido, termina indignando al Señor. Y esta palabra yo la leí en el auto. La pastora tendrá palabra para entregar allá en Chilecito. Y el Señor le revelará lo que tenga que ir y entregar y dar juntamente con el pastor a que lo haga. Amén. Sí, Señor. Pero algunos de ustedes yo los conozco y han estado años en la iglesia. Tienen que crecer. No puede seguir estancado. Yo me acuerdo de la prédica de mi hermano Mariano cuando habló de sacar el agua podrida estancada. Dice, vacía tu prédica, vacía las cisternas para que entre algo nuevo. ¿Te vació? Te vació, ¿no? Y entró algo nuevo. Y eso nuevo tiene que florecer. Prepárese para hacer nada, para que el Señor lo haga ser una persona de mucho. Prepárese para hacer nada. Para que cuando usted, el Señor le bendiga viéndole su corazón, usted realmente haya entendido el mensaje. Dicen que los discípulos, después de que Jesucristo resucitó, cayeron en lo que Cristo había hablado del templo. Pasaron años de aquí a que ellos lograron entender lo que Jesús había dicho. Pero no vamos a pasar toda una vida tratando de entender lo que Dios quiere decir. Ellos no entendieron, ustedes deben entender. Yo allí en La Rioja, yo hago algo y voy yo y lo hago. Si alguien me quiere ayudar, que se ofrezca. Pero voy yo y lo hago. Porque yo he entendido que dando es como recibo. Hubo en un mes que le contaba a mi madre, mami, no me había quedado nada. Encima el mes había hecho el plazo fijo y yo estábamos 0 plata. Para diciembre. Venía el 24 y el 31 encima. Y yo dije, yo voy a actuar por fe. Hice una lista con todos los faltantes. Y yo le dije, Señor, tú me dijiste que me ibas a sustentar. Amén. Yo apelo a lo que tú me dijiste. Y yo en mi Biblia puse la lista de los faltantes. Me fui a la iglesia y me puse a orar al Padre. Porque no era que me iba a morir de hambre. Pero yo le reclamé lo que Él me había dicho. Yo le dije, Señor, acuérdate que tú me dijiste eso. Y yo le decía también al mismo tiempo, ¿qué es lo que me quieres decir? Y llega la Santa Cena, caen las primicias. Y entre las primicias estaban muchos de los faltantes de mi lista. Voy al cajero y yo le dije al Señor, voy a sacar los últimos pesos que me quedan en la tarjeta. Y no era porque me faltaba dinero, era porque el pastor había hecho el plazo fijo y ya no podíamos retirar. Y yo le dije, Señor, pero yo no quiero, le digo, que tú bendigas al siervo, le digo, como lo has hecho siempre, porque todo lo sobrenatural ha pasado en la cuenta del pastor. Yo quiero que tú me sorprendas a mí. Yo quiero ser testimonio de que tú hiciste un milagro en mis finanzas, en mi cuenta, a nombre de mi Navarrete Mara Giselle. Yo no quiero que tú le deposites al pastor. Y esa tarde me olvidé. No fui, no sé qué sucedió, no fui. Cuando fuimos con el pastor a entregar lo último que teníamos, a sacarlo del cajero, digo, Ernesto, digo, me queda lo último, lo vamos a sacar. Pongo la tarjeta en el cajero y yo lo miro al pastor. Digo, vos me mandaste plata. Y me dice, no, Mara, dices, yo ya no tengo más plata en la tarjeta mía y el plazo fijo ya lo hice, no hay más nada. Se me había triplicado el monto. ¡Gloria! Y esas son las cosas
¿Qué hace Dios cuando ve un corazón sincero ante la presencia de Dios? Alguien que quiere que su templo sea verdaderamente exaltado. Pero yo no dudé. Yo no negué lo del Señor. Yo dije, yo quiero que tú me sorprendas. Él escuchó mi oración. Digo, yo no quiero que sea el pastor, quiero ser yo. Yo le dije al Señor, tenía la listita en la Biblia y cuando veo las primicias yo le dije, gracias Padre. Gracias Señor, porque tú enviaste al indicado, a la indicada para suplir nuestras necesidades. Amén. Para suplir lo que a mí me faltaba, a mis hijos le faltaba, a mi esposo le faltaba. Pero nunca dejamos de alabar al Señor. Nunca negamos la fe en Dios. Porque así como dijo el apóstol Pablo, me has enseñado a vivir en la riqueza y a vivir en la pobreza. Y una de las partes que yo le dije al Señor, la parte de la pobreza ya la conozco, Padre Santo. Ya me la has hecho pasar, ya sé lo que significa tener hambre y tener que vivir de lo prestado. Digo, Señor, ahora yo apelo a lo otro. Señor, yo ahora quiero vivir en la parte de la riqueza. Yo quiero vivir en la parte de la prosperidad. Que cuando haya un necesitado, no sea yo la que vaya a pedir ayuda, sino la que la entregue en el nombre de Jesús. Este es el Evangelio de Cristo. Esta es mi suprema necesidad. Hay un mal mensaje a veces con el tema de las riquezas. El Señor te hará pasar por valles, por desiertos, para que aprendas a vivir de las dos maneras. Pero no te quedes en la de la pobreza. No te quedes en la de la escasez. Utilízala para tus testimonios. Utilízala para que cuando venga ese momento puedas creer en la palabra que es Él el que te sustenta, que es Él el que te entrega. ¿Sabe la cantidad de dinero que he gastado sin que el pastor sepa en invertir en el templo? En comprar telas, unos manteles nuevos para las reuniones de mujeres. En ir y entregarle el diezmo a la pastora Graciela que recibe los diezmos de los diezmos. Y decirle, aquí está mi diezmo del salario, mi diezmo del sueldo, mi diezmo de esto. Me entregan la ofrenda, aquí está el diezmo de la ofrenda. Amén. Sí, Y el Señor me ha recompensado de una manera sobrenatural. Y si usted no lo cree, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Yo le dije al Señor, sentada en una mesa, porque es verdad que yo los veo a todos. Yo no me he perdido ni una sola palabra de mi madre. Venía un tiempo escuchando a Billy Graham, a Dante Hebel, a Harrigan, sus prédicas, para ver que me ayuden un poquito, porque me falta conocimiento todavía, soy nuevita. Y un día el Señor habló y me hizo, acordate de la prédica que traste cuando estaba en Caleta, ponela. Y la puse a la prédica que ya le he visto 3 veces. Y mientras que el pastor trabajaba, mis lágrimas se derramaban por mi rostro. Y yo decía, no puede ser que habiéndole escuchado ya varias veces esa prédica todavía me sigan ministrando. Pero en ese momento entendí que podemos escuchar cosas de Billy Graham, entonces mira qué bonito porque lo dijo bien. Pero hoy en día, si yo necesito inspiración para entregar la palabra de Dios, apelo a la palabra de mi madre. Gloria. Apelo a su palabra. El pastor sabe llegar y prende la tele y aparece. Predica, pastora Sandra Oviedo. Honra a tu padre y a tu madre. Predica los hechos de los apóstoles. Predica y así. Usted quiere recordar lo que Dios le dijo, vuelva a escuchar la prédica. Gloria. Amén. Si no bastó en la reunión, escúchenla en su casa. Y yo decía, mi mamá está loca. Y una vuelta le dije, en los tiempos que estaba loca yo también. Yo le dije, no puedes predicar de riqueza sin ir a donde vives. Pasa que no se trata de la riqueza que puedas tener materialmente, sino de la riqueza que logres obtener espiritualmente. Se trata de que vivas en el espíritu, que subas peldaños, no que los bajes. Se trata de que puedas avanzar en la vida, con mucho o con poco, que lleves el Evangelio de Cristo. Se trata
tu corazón estalla de alegría y te lleva a creer. Y te lleva a creer. Porque de eso se trata. ¿Sabe por qué tantos trabajos se han terminado? Y cuide el que tenga. Porque muchos de los que tienen trabajo debido a un bolsillo de cocodrilo los terminan perdiendo. Porque viene el azote de Dios y te dice: en lo mucho no me fuiste fiel, vamos a ver si ahora en lo poco lo lograrás hacer. Tiene que traerte nuevamente para que puedas buscarlo sinceramente, para que te rindas a los pies del Señor, para que tu ofrenda se transforme en una ofrenda justa al Señor, para que puedas entender que dando es como vas a recibir. Yo les puedo hablar, soy testigo, mi familia es testigo. No necesito que venga otro a hablar de mí. ¿Saben qué? Yo soy una persona rica en Cristo Jesús. Y el Señor me da a mí para poder bendecir a otro. Y de eso se trata. De que como tú bendigas, serás bendecido. Así como tú abras las puertas aquí, serán abiertos los cielos para derramar sobre tu vida lo que estás esperando. Así es como Dios trabaja. Así es como Dios hace en el templo de Dios. Lo que me has dicho tú no puedes. Tú no vas a llegar. Cuando logren entender la parte de la palabra del bendecir, del ofrendar, del valor que tiene el ofrendar. Yo no he venido aquí a sacarle la plata para que se la dé a mi madre, porque es mi madre. Yo no vine, yo solamente mi hijo predica y yo ya la tenía. Pero ver lo que pasó el miércoles es indignante. El Señor se enojó. Dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. ¿Por qué llegar a esos límites? Usted es el que tiene que cuidar a su pastor. Como su pastor lo cuida usted. Usted debe orar, ayunar por su pastor. Pero usted también debe velar por el bienestar de ellos. Porque así como usted haga con ellos, será retribuido en su vida. Cuando yo estaba aquí en el sur, tenía la carnicería. Y veía, el pastor veía cómo echaba carne. Y a veces decía: pucha, no le doy más porque me está viendo pato. En ese entonces. Y yo caía con mi bolsita de carne. Ustedes no sabían que yo entregaba la ofrenda a las primicias, porque yo no las mostré en el altar. Se lo daban los secretos. Porque yo sabía que el Señor en lo público me iba a recompensar. A eso le creo yo. 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 Veníamos a cambiar el auto. Me vuelvo en mi mismo Citroën. Pero otra persona se va bendecida bajo la gloria de Dios. Porque nos dijeron un día, un profeta le dijo al pastor y nos profetizó el matrimonio: al lugar donde tú vayas, lo tuyo no es bendición, porque tú a donde vayas serás bendito. Dice: cuando te vayas a este lugar será por algo ministerial. La bendición va detrás del que obedece la palabra de Dios. Entonces cada cosa que pises, cada cosa que tomes, cada cosa que mires, si eres justo delante de la presencia de Dios, el Señor te bendecirá. El Señor no te dejará faltar. No tendrás problema de dar porque sabes que lo que viene es mayor a lo que has entregado.